Le damos gracias a Dios por esta hora, por este día, por esta oportunidad, por este medio que nosotros tenemos para estar en comunión los unos con los otros. Siempre recordaremos que la comunión que el Señor Jesús nos ha dado, ha tenido a bien tener con nosotros, es la que nos permite también relacionarnos los unos a los otros. Porque Él fue el que tomó la iniciativa de venir a relacionarse con el hombre, con toda la humanidad. Recordemos que en un principio esto era un uso exclusivo solamente de su pueblo, y no podríamos hablar propiamente de una comunión tan íntima que hoy nosotros como iglesia podemos gozar. La comunión que se podía tener era ocasional, la comunión que podía uno vivir o experimentar, de los cuales algunos personajes del Antiguo Testamento tuvieron ese privilegio de poder experimentarlo. Podemos ver o podemos decir que era no de manera permanente, no tenían propiamente el cielo abierto. Es verdad que la comunión con Dios era un medio que se tenía que hacer, pero Dios la había dejado bien clara que podíamos tener comunión con Él solamente a través de los medios que Él había establecido. Y eran medios inseguros, eran medios falibles, pues la Biblia una y otra vez nos menciona que esos medios fallaron muchas veces, no funcionaron en muchas ocasiones. La Biblia está lleno de esto, tiene muchos ejemplos y muchas vivencias en donde el pueblo de Dios no podía tener comunión con Dios. Y debido a que no podía tener comunión con Dios, pues la presencia de Dios no se manifestaba. Ahora es totalmente diferente. Me gustaría compartirte, si tú que escuchas este mensaje, le damos gracias a Dios por este miércoles, porque los miércoles es donde la iglesia del Señor Jesucristo nos ponemos de acuerdo para tener comunión, para poder mirar, para poder escuchar el mensaje que el Señor tiene para nuestra iglesia. Pero si tú no perteneces a esta iglesia, de todos modos también te damos la bienvenida. Nos bendice que podamos estar en comunión, en intimidad, a través de estos medios, y deseamos que si hay algo que Dios pueda usar para bendecirte, que lo use solo para su gloria. Entonces, y para la iglesia del Señor Jesucristo en Montreal es un privilegio que podamos estar juntos, es un privilegio poderte saludar, es un privilegio poder darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Me gustaría compartirte un poco sobre la comunión y la presencia de Dios. Aunque sugieren casi lo mismo, no es propiamente lo mismo, porque uno conlleva a otro y el otro también conlleva a otro. Es decir, es como un tráfico muy virtuoso que se da entre la comunión y la presencia de Dios, o la presencia de Dios y la comunión. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña? Bueno, la Biblia nos enseña muchas cosas. Dios desde el principio, como que si miramos así de una mirada, en una luz, en un aspecto muy importante que la Biblia le da a esta verdad, a la verdad de Dios en las Escrituras, es que podemos llegar a afirmar que Dios creó al hombre porque Él quería relacionarse, quería tener comunión con el hombre, para que el hombre, a través de esa comunión, pudiese aprender a vivir en su presencia. Esa fue una dentro de tantas razones por las cuales Dios creó al hombre. Es verdad que Dios se podía relacionar con todo lo creado, pero ninguna de las cosas
o de lo que Dios creó, según la Biblia, dice que traiga su imagen y su semejanza, como lo es el hombre. Posiblemente usted estará pensando lo mismo que yo. ¿Y qué pasará con los ángeles? Mismo que hay una diferencia entre uno y otro, es verdad. Y que también con los ángeles puede tener comunión, pueden vivir en su presencia, pero ellos no han tenido necesidad de redención. Y no me refiero, por supuesto, a los ángeles caídos, que ellos ya están preparados para el día del juicio. Estamos hablando de los ángeles que fueron creados y que no perdieron su dignidad. Ellos gozan de comunión y la comunión trae el gozo de su presencia. Y esto mismo es lo que Dios creó desde un principio con el hombre. Pues con el hombre, cuando desobedeció, si usted hace una lectura detenida de la Biblia, eso es precisamente lo que se perdió: la comunión y la presencia de Dios. Esta misma iba a ser restaurada posteriormente, pero no de una forma permanente como fue en el caso cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el Antiguo Testamento era de una manera intermitente solamente, pero con la venida, con la promesa del Señor Jesucristo, es ahora de una manera continua y permanente, de una manera gloriosa, de una manera majestuosa, de una manera en la que tú y yo podamos gozar y disfrutar y bendecir al Creador de nuestras almas y de nuestras vidas por este don inmerecido, la presencia de Dios de una manera permanente, la cual es provocada por la comunión que ha sido restaurada en Cristo Jesús. Así es que por eso el hombre fue creado con eso, pero eso se rompió, eso se perdió. En Génesis, cuando la Biblia dice que el hombre cayó, cuando el hombre desobedeció, usted lo puede ver en el capítulo 3, entonces el hombre fue echado de la presencia de Dios, fue quitado de la presencia de Dios. Y para verificar todavía esto, Dios puso una espada que revoloteara, que diese vueltas, que cuidase, que no permitiese que el hombre otra vez volviera a entrar o invadiera el huerto del Edén. Y se habla del huerto del Edén como en el lugar, digamos, de la presencia de Dios, hablando de una manera física o de una manera donde Dios podía tener comunión con el hombre. Ahora nosotros sabemos que su presencia es tan vasta, tan grande por el conocimiento de las Escrituras, que la misma presencia lo llena todo. Pero es de una manera muy especial cuando alguien tiene comunión y esa presencia se hace de una manera tan gloriosa y tan majestuosa. Y esa presencia fue otra vez, o esa comunión, y que da como resultado la presencia, fue restaurada por nuestro hermoso Señor Jesucristo. Cuando Él vino, eso es lo que hizo. El hombre estaba lejos de Dios, Él trajo a Dios al hombre, Él trajo el cielo otra vez a la tierra. Y cuando Él murió y resucitó, y sobre todo cuando resucitó, entonces llevó al hombre para Dios, de tal manera que se convierta ahora en un tráfico virtuoso entre Dios y el hombre, en donde ahora nosotros, teniendo nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, nosotros sacerdotes podemos entrar a la presencia de nuestro Dios y podemos vivir en comunión. Entonces el ciclo virtuoso es así: se tiene la comunión y ahí en esa comunión se fluye la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se hace de una manera personal, intransferible, majestuosa y gloriosa, y que está a nuestro lado, a nuestro alcance.
porque el Señor Jesús es el don de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree pueda no morir eternamente, sino, o no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que me gustaría compartir y ahondar un poquito sobre la presencia sobre la comunión y la presencia de Dios. Pero quisiera leerte Éxodo 33, versículos 17 en adelante, hasta terminar el capítulo, versículo 23. Dice la palabra del Señor, me gustaría que pudieras poner atención. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta ahí había una comunión. La presencia de Dios no era, como le he explicado, no era de una manera permanente. Recuérdelo usted que aún Moisés solamente, y no solo a Moisés, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron destellos, tuvieron momentos, pero no de una manera permanente. Y aun cuando Dios iba a establecer su ley y iba a decir toda la ley ceremonial por la cual iba a descender su presencia para tener comunión con el sacerdote, era de una manera intermitente, no permanente. Entonces había por supuesto un privilegio de la comunión, un privilegio que nosotros podemos ver de esto, hablando de la comunión con Dios. El privilegio de la comunión era en este caso solamente para personas quienes habían hallado gracia delante de Dios. Aún la Biblia dice que para nosotros, los que hemos conocido la gracia del Señor, es porque hemos hallado gracia delante de sus ojos. Él ha tenido misericordia, Él nos ha llamado, Él nos ha escogido. Y esto no depende del que quiere, ni del que corre, no del que quiere, sino de Dios que ha tenido misericordia. Por eso cuando nos damos cuenta de la misericordia, de la bondad de Dios, lo alabaremos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Porque esto es algo que no merecíamos, que no éramos dignos de recibir, y Él lo ha hecho posible. Aunque había un privilegio, solamente ese privilegio era para los que lo habían hallado. En este caso, Moisés, los que habían hallado gracia a los ojos de Moisés. Y dijo, también esto haré que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos. Y aunque se había hallado gracia delante de Dios, a los ojos de Dios, no era de una manera permanente. Y entonces, muy diferente a lo que pasa en la iglesia, porque en la iglesia se halla gracia para tener comunión con Él, y lo podemos tener permanentemente. Lo que Dios nos pide según la Biblia es que nosotros lo valoremos para que la cuidemos. Porque si nosotros no queremos permanecer en comunión con Dios,
es entonces cuando nosotros no le damos lugar a la vida de Dios dentro de nosotros. Es decir, si nosotros llevamos una vida de disipación, una vida de descuido, una vida de indiferencia, una vida de indolencia a la comunión con Dios, entonces su presencia no va a permanecer con nosotros de manera permanente. Y no es que en realidad su presencia se vaya, porque yo quiero que usted sepa, Dios no se va, ni siquiera, pero nuestro espíritu, nuestra alma, que se debilita a causa de la indiferencia, de la indolencia, del amor al mundo, al pecado, etc., entonces nuestro espíritu o nuestra alma se va adormeciendo y la sensibilidad en la presencia de Dios no la siente. Porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando alguien se emborracha y va perdiendo la sensibilidad, va perdiendo la noción de todo lo que pasa a su alrededor, porque ha tomado vino. Cuando alguien pues le da lugar a la carne, lugar al pecado, lugar a Satanás, entonces el espíritu de uno se va adormeciendo. Y por eso la Biblia nos dice que pueden haber muchos enfermos, muchos débiles y muchos dormidos, como el apóstol Pablo bien nos dice, o como la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo. Y esos son precisamente los hermanos o las personas que no están conscientes de la presencia de Dios. Pero cuando nuestro espíritu está fuerte, porque tenemos comunión, porque lo amamos, porque estamos buscando su reino, su justicia, porque queremos a Jesús, entonces nuestro espíritu se fortalece. Y nuestro espíritu, nuestra comunión con Dios se llega a fortalecer. Y la presencia de Dios llega a ser tan tangible para nuestra vida, para nuestro espíritu. Eso es muy importante que usted lo sepa y que usted lo vea así. Así lo enseña la Biblia. Ahora la Biblia nos dice que nosotros tenemos la revelación de la vida de Dios en nosotros, porque nosotros tenemos la vida. La vida se nos ha manifestado, 1 de Juan 1:3. Ahora ya estando conscientes de esa vida, por la comunión que nosotros tenemos con Dios, su presencia se hace tan fuerte, tan tangible, que nos hace temer, que nos hace estremecer, que nos hace tener sentido y propósito a nuestra vida, que Él llena nuestro mundo de otro color y de emoción, porque no vivimos por vivir solamente, sino con un propósito, para su gloria, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida por el cual fuimos creados. Pero si no es así, entonces vamos a tener un espíritu, una vida muy débil espiritualmente hablando. Y por eso cuando nosotros no tenemos esa comunión, pues no podemos experimentar de una manera tangible lo que dice 1 de Juan 1:7. Dice que tenemos purificación por medio de la sangre de Cristo. Nos purificamos, nos bañamos todos los días, todo momento, porque tenemos una comunión viva con el Dios vivo. Tenemos no solamente una comunión viva, sino podemos andar por su Espíritu. Tenemos luz y esa luz, escuche usted, hermano, nos permite tener comunión los unos con los otros. Por eso, cuando alguien ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y no me estoy refiriendo a su creación, que por supuesto que Dios la ama, pero Él tiene algo que la Biblia llama su especial tesoro, su linaje, su real sacerdocio, su nación santa, lo que llega a ser ahora el pueblo de Dios. Y por eso Juan dice, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Se da cuenta de eso? Teniendo comunión con Dios, su presencia se hace visible y esa presencia de Dios nos hace tener comunión con los hermanos. Nos hace que nosotros amemos a los hermanos, que cuidemos nuestra relación con nuestros hermanos,
que no hagamos daño a nuestros hermanos, que amemos a nuestros hermanos, porque sabemos que nuestros hermanos es la vida de Cristo también en el prójimo, en ellos especialmente. Y por eso entonces amamos la iglesia, servimos la iglesia. Esto es lo que yo llamo un tráfico virtuoso, que fluye de la virtud de Dios. La comunión con Dios que ha sido restaurada en Cristo me va a permitir, si yo la fomento, yo la cultivo, yo la vivo, yo la disfruto, me va a permitir disfrutar de su presencia. Y su presencia me va a traer comunión con mis hermanos. Me va a traer comunión con mi prójimo. No me voy a amargar por nada ni por nadie, porque Jesús le da un sabor diferente a mi vida. Puedo tener problemas, puedo tener dificultades, voy a tener las situaciones, las vicisitudes normales de la vida, pero sé que Dios está no solo por mí, no solo conmigo, sino en mí. Y que sus adversarios caen a sus pies y que no hay nada que pueda contra el nombre de Cristo, porque Él lo ha vencido todo. Siento su sangre que me purifica. Siento la luz de su espíritu, por su espíritu. Y esta me permite tener comunión los unos con los otros. Vea, por favor, lo que dice Primera de Juan, y usted lo va a poder entender mejor. Los primeros 7 versículos. Primera de Juan 1 al 7. Y usted se va a dar cuenta cómo la vida de Dios fluye por esa comunión, porque nos ha venido la revelación de la vida de Dios en nosotros. Y esa vida nos trae purificación por la sangre de Cristo. Seguramente, hermano. Y no solamente eso, podemos andar en la luz por el Espíritu y tener comunión los unos con los otros. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermano, había un lugar de la comunión. Por ejemplo, le había comentado que con Adán era el huerto del Edén, era un lugar específico. Escuche usted esto. Con Moisés fue ese monte de Dios, el monte Sión conocido, que se conoció posteriormente como el monte de Dios. Salmo 125 dice que el pueblo de Jerusalén tenía muchos montes, pero había uno muy especial llamado el monte de Sión, el monte de la alabanza, el monte de la revelación, el monte del lugar donde Dios se encontró muchas veces con Moisés. Y ahí hubo mucho lugar. Pero entonces, ¿cuál será para nosotros el lugar? Mire, si yo le dijera esto, algo que yo quiero pedirle que no lo olvide. Porque el mismo lugar ahora donde nosotros podemos tener esa comunión es la presencia de Dios. Y quiere que le diga algo más glorioso. El lugar donde ahora Dios puede bajar, Dios ha bajado y Dios permanece con nosotros, es nuestro espíritu, que abarca nuestra alma, que incluso puede llenar nuestro cuerpo, sentir algo que no se siente con nada. Es algo inexplicable. Nosotros, la Biblia dice que somos morada de Dios por el Espíritu. Ahí es el lugar de nuestra comunión. El Edén, Sión, pero ahora nosotros mismos. Dios nos hizo así para tener comunión, para residir en nuestro espíritu, para residir en todo nuestro ser y que nuestro espíritu vaya dispensándolo todo al alma, al cuerpo, a todo nuestro ser. Para eso es que Dios nos ha creado. Por eso cuando el hombre no siente su lugar en Dios, siempre va a sentirse insatisfecho. Podrá tener muchas cosas, podrá hacer muchas cosas, podrá lograr mucho. Siempre se va a sentir insatisfecho porque su lugar, porque
para lo cual fue creado para Dios. Aún la misma naturaleza nos enseña, los cielos fueron creados para la tierra. La tierra fue creada para el hombre, pero el hombre no fue creado ni para la tierra, ni tampoco para los cielos, sino para Dios. Nosotros somos de Dios, y a menos que no tengamos a Dios, nunca nos vamos a sentir satisfechos. Siempre vamos a sentir que algo nos hace falta. Había un lugar, entonces, ese lugar para nosotros es la roca de los siglos. Ese lugar es un momento, es algo que nunca nos va a permitir que nosotros desmayemos. Acuérdese también que antes de que nosotros llegáramos a tener su presencia, Dios había escogido un lugar donde se iba a manifestar su presencia de una manera intermitente o nada más anual, digamos, en el día de la expiación, y era en el santuario. La Biblia por eso nos menciona en el momento en que Salomón dedicó el templo y la gloria de Dios lo llenó todo. Pero ahora, si nosotros nos damos cuenta, somos más dichosos y más bendecidos y más bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros es de una manera permanente. Y todo gratis. Gracias a Jesús. Cuando digo gratis, me refiero a la palabra gracia. Todo gracias a Jesús, que todo lo da. Puedes tener comunión con Dios y Dios te espera cada mañana. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas cosas que nosotros vamos a descubrir, que nos va a traer la comunión con Dios, nos va a hacer que nosotros lo conozcamos más. Por eso es tan importante que nosotros estemos en comunión con Dios y permanecer así en su presencia, porque ahí lo vamos a escuchar. Solo ahí vamos a estar a sus pies, vamos a estar no solo a sus pies, sino vamos a poder recostarnos en su corazón para escuchar su latido, para conocerlo más, no de una manera exterior, sino de una manera en espíritu y en verdad, como el Señor Jesús nos lo dijo. Esos son los adoradores que el Padre busca. Esos son los adoradores que usted y yo estamos llamados a ser, para vivir en la presencia de Dios, para tener comunión con Él, para vivir para conocerlo más, para amarlo más, para vivir en su gloria, para ver su gloria. Algunas veces Dios nos va a permitir ver la gloria de Dios, su gloria. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, el Señor Jesús estando aquí, Padre, tu gloria, la gloria de Dios? La gloria de Dios es maravillosa, es algo indescriptible, es algo sublime. No se puede describir en pocas palabras. Usted nunca va a hallar propiamente una descripción de lo que es la gloria de Dios en su totalidad. Solamente algunos destellos que nosotros podemos ver. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos deja un momento ver cómo va a ser eso tan glorioso, que los cielos se abren y se ve una gran alabanza y una gran adoración. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con el poder cuando nosotros le pedimos algo. Estoy enfermo y le podemos decir, Señor, glorifícate en mi vida. Déjame ver tu gloria, Señor. Concédeme aquello que yo te pido. Cuando la iglesia lo alaba, cuando tú y yo levantamos nuestras voces, estamos haciendo también notoria su gloria y su alabanza. Y entonces nosotros la podemos ver. Y Dios nos va a permitir muchas veces, por su gracia, tener visitaciones más palpables de esa gloria, aunque te quiero decir que nosotros estamos llamados a vivir en la gloria, por la presencia, porque eso es lo que destella la presencia de Dios. Ahora, hermano,
te quiero decir que como en el Antiguo Testamento la gloria de Dios podía matar, ahora por la gracia de Cristo y en Cristo y por Cristo, la gloria de Dios nos da vida. Y es indescriptible y es algo que podemos unirnos a la doxología del apóstol Pablo cuando dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando Dios nos permite ver algo por su gracia, usted y yo lo vamos a alabar. Sencillamente así, porque Él todo lo merece. Vamos a poder adorar a Dios. En su presencia Dios va a ser exaltado. Y en su presencia vamos a ser transformados. Seremos transformados, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Nosotros somos llamados para que usted y yo somos llamados para la transformación. Tenemos un ser tan caído que necesita no solo restauración. Esa ya ocurrió cuando Cristo nos salvó. Pero ahora Dios nos quiere transformar y transformar y transformar hasta que podamos llegar a la estatura que Él nos ha pedido en su palabra. Y solo es posible por su presencia. Y la presencia teniendo comunión con Dios. Porque hay algo tan glorioso en la comunión, hay algo tan precioso. Usted y yo vamos a poder vivir la experiencia de aquel hombre que caminó con Dios 300 años, caminando con Dios. Vivir ahí en su presencia hasta llegar a amistarnos con Dios. Van a tomar esos pasajes tanta vida cuando el Padre dijo de Abraham: encubriré yo a Abraham, siendo él mi amigo, lo que voy a hacer. Porque si usted tiene comunión con Dios, vive en su presencia, no solo va a besar sus pies, no solo va a ministrar sus pies, va a poder también recostarse en su corazón y ahí usted va a escuchar lo secreto del corazón de Dios. Y ahí usted va a recibir revelación porque usted se va a amistar con Dios. Ya somos amistados en Cristo, pero eso va a crecer de una manera tan gloriosa en donde usted va a conocer a Dios. Y Dios le va a hablar porque usted va a tener un espíritu fuerte. Todo su ser va a estar impregnado de la presencia de Dios y Dios le va a hablar de muchas maneras. Va a usar todo lo que Él puede usar para que usted se pueda dar cuenta de eso. Ese es nuestro reto y eso es lo precioso de la comunión. Así es que por esto que nosotros ya tenemos un lugar permanente en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu, con el propósito de la comunión, de aprender a conocer a Dios, de ver su gloria, de ser transformados en su presencia. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo cree usted que fue transformado Moisés, Abraham y todos los que fueron transformados? Jacob, que es uno de los personajes donde mejor se ve el trabajo de Dios especializado en la transformación. ¿Cómo cree usted que fueron transformados todos aquellos hombres? Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, en la presencia de Dios. Y conste que le estoy hablando de una manera no tan gloriosa como ahora nosotros tenemos la oportunidad. Porque en el Antiguo Testamento no era como se vino a inaugurar por nuestro hermoso Señor Jesucristo, como ahora lo es. No hay palabras para poder agradecer a nuestro Dios. Y yo te invito para que lo puedas saber que está cerca de ti. Lo precioso de esta comunión te va a amistar, te va a traer que tú sientas, que puedas escuchar a Dios latir su corazón en tu corazón.
Quiero sentirte junto a mí, Señor. Porque Dios también siempre te está diciendo, nos está diciendo, yo quiero también sentirte a ti junto de mí. Siempre nuestro Dios, que es un Dios relacional, lo está diciendo. Eso es lo precioso. Qué privilegio tan grande, nunca lo vamos a poder agradecer. Quiero terminarte diciendo, y quiero que por favor me entiendas en esto, hermano. Había un resplandor del cielo que claramente lo da la gloria de Dios, su presencia. Eso que descubrió Moisés. No sabemos si Moisés vivió toda su vida con el velo, no lo sabemos. La Biblia no nos ofrece que se le haya quitado, solo nos dice que bajó y nos dice si se lo volvió a quitar, no lo dice. Si usted lo busca en toda la Biblia, pero lo que yo puedo ver es que el rostro le resplandecía por la presencia, por la gloria, que eso es lo que trae la presencia, la gloria. Y ese resplandor era una recompensa del cielo, hermano. Una recompensa para ti y para mí, porque te quiero decir que si tú y yo vivimos en ese lugar, nos daremos cuenta que no hay nada más emocionante, nada tan glorioso, no sé qué palabra usar, que pueda despedir tanta adrenalina, tanta emoción, como la presencia de Dios. Somos pecadores, somos débiles, pero este don, este regalo, esta oportunidad está a nuestro alcance y cada día somos llamados a vivir de esa manera, a tener comunión con Dios, a vivir en su presencia y a disfrutar de su gloria. Y eso nos va a permitir tener comunión, según 1 de Juan 1:7, unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará todo pecado. Le doy gracias a Dios por tu hermosa vida, hermano, y declaro que el Señor te conceda todas las peticiones y todos los deseos de tu corazón. Cristo viene, Cristo te ama. Amén.